Bienvenido. Si estás viendo este video es porque estás interesado en conocer un poco más sobre lo que es el trastorno bipolar. Existen muchas creencias asociadas a esta condición. Una de ellas es que las personas que la padecen suelen tener múltiples personalidades. Por otro lado, también se piensa que estas personas pueden llegar a hacerle daño a otras. También que pueden elegir voluntariamente estar tristes o alegres, que suelen ser personas flojas o perezosas, y algunas personas piensan que esta enfermedad es transitoria y en algún momento se va a pasar, mientras que otros piensan que no hay nada que hacer. Por último, hay personas que consideran que lo mejor es alejarse de las personas que padecen esta condición. Estas creencias están muy alejadas de lo que es la realidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es realmente el trastorno bipolar? El trastorno bipolar implica una alteración en lo que es la regulación de los estados de ánimo de una persona, que pueden ir desde estados depresivos profundos hasta un estado de euforia incontenible. Es importante que aclaremos que las personas que padecen este trastorno no tienen diversas y múltiples personalidades, que no pueden elegir voluntariamente si estar tristes o alegres, tampoco son un riesgo para otras personas y que no es una enfermedad que tiene cura, es decir, es una enfermedad crónica. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, la persona puede sobrellevar los síntomas que se vayan presentando. Esta condición está caracterizada por presentar 4 episodios bien definidos, que son la manía, la hipomanía, depresión mayor y los episodios mixtos. La manía se define por un periodo superior a una semana, caracterizado por un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, acompañado de síntomas como autoestima exagerada o grandiosidad, disminución del sueño, verborrea, es decir, que la persona habla mucho, fuga de ideas, distraibilidad, aumento de la participación en actividades placenteras o de alto riesgo e inquietud o agitación psicomotriz. En cuanto a la depresión mayor, requiere que durante un mínimo de 2 semanas el paciente presente un estado de ánimo depresivo, una pérdida del interés o de la capacidad para el placer, y a menudo el sujeto presenta tristeza, quejas físicas, alteraciones en el apetito, del sueño y de la libido, es decir, del deseo sexual, y el lentecimiento psicomotriz. En cuanto a la hipomanía, consiste en el predominio de un estado de ánimo elevado, expansivo. Los síntomas tienden a ser similares a los de la manía, pero más leves y no se acompaña de sintomatología psicótica. En cuanto a los episodios mixtos, se caracteriza por la presencia simultánea de sintomatología maníaca y depresiva durante por lo menos una semana. Se han establecido 4 tipos de trastorno bipolar en función de las características de los episodios que se presentan durante la vida de un individuo. El trastorno bipolar tipo 1 supone la presencia de al menos un episodio maníaco o mixto y episodios depresivos mayores. En cuanto al trastorno bipolar tipo 2, consiste en la combinación de episodios depresivos mayores con hipomanías, sin episodios maníacos o mixtos. Por otro lado, tenemos la ciclotimia, que se caracteriza por la presencia durante al menos 2 años de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. Y por último, tenemos el no especificado, que se reserva para aquellos casos en que se manifiesta un trastorno con características bipolares, pero que no cumplan todos los criterios específicos. En lo que se refiere al curso de este trastorno, es el resultado de un proceso evolutivo y un deterioro cerebral que toma varios años. En un inicio se ve afectado el sistema límbico, que es el mecanismo regulador de los estados de ánimo. En una segunda etapa se empiezan a dar
a desarrollar trastornos del comportamiento, del sueño y la personalidad. En una tercera etapa se empiezan a, como se dice, consolidar lo que son los cambios en la personalidad que llevan al paciente a adaptarse a esta nueva realidad con el fin de prevenir las recaídas. Entre las opciones de tratamiento es indispensable hablar sobre cuál es el papel que tiene la familia en ayuda o apoyo para estos pacientes con trastorno bipolar. Puede resultar provechoso que la familia aprenda a identificar cuáles son los síntomas que se presentan ante un episodio depresivo o maníaco. También en qué momento se da un periodo de recaída para que no sea tan fuerte para el paciente y para que se pueda manejar con la familia. Entre las características que se dan en un episodio de recaída están mayor actividad, mayor activación de la persona, es decir, se muestra como más enérgica, pero es una energía como elevada o exagerada. También el inicio de nuevos proyectos, ideas o planteamientos de cosas que no están completamente sistematizadas o son como muy exagerados. Se debe buscar corregir esta situación, pero sin descalificar las ideas de la persona. A su vez, también pueden presentarse episodios de insomnio, tanto para periodos de manía o de depresión. También puede haber episodios de irritabilidad, generando mayor conflicto o propensas de disputas y cambios en lo que es el tono de la voz. Puede haber un aumento o rapidez del habla, haciendo difícil que se termine el discurso. En cuanto al tratamiento farmacológico, hay que decir que básicamente el litio es el medicamento más usado para este trastorno. Ahora bien, también hay una serie de medicamentos que en este caso el psiquiatra es el que los va a administrar. Por lo tanto, en este video psicoeducativo no vamos a hablar sobre ellos. También junto a esto estarían los estabilizadores del ánimo, que como se está diciendo, sería el psiquiatra el que los debe determinar para cuál sería el más conveniente para el paciente. Hay que recalcar que los medicamentos pueden presentar síntomas secundarios y el paciente tiene que estar en la libertad y la conciencia de poderlo manifestar a sus familiares y estos o el mismo paciente al psiquiatra para que hagan los ajustes necesarios dentro del tratamiento psicofarmacológico. También es necesario tener en cuenta que la persona tiene que tener una adherencia muy fiel, muy precisa al tratamiento. La persona con trastorno bipolar, básicamente en la mayor parte del tiempo, es una persona que puede ejercer actividades de forma funcional. Sin embargo, puede también ocurrir que el cuadro se empeore y en este caso puede deberse a que no ha consumido los psicofármacos de manera eficiente según las prescripciones del psiquiatra o que también no ha aplicado medidas de afrontamiento ante situaciones estresantes. Si esto fuera así, el régimen hospitalario sería la manera más viable para ayudar al paciente. Hay algo que aclarar. El régimen hospitalario para este tipo de trastorno ha sido usado eventualmente porque ya se ha comprobado la eficiencia tanto de los tratamientos psicofarmacológicos en combinación con terapias de atención psicológica. Aún así, se siguen presentando pacientes que requieren este tipo de ayuda y puede ocurrir que el paciente se vaya a oponer a un régimen hospitalario. Si esto fuera de esta manera, los pacientes deben procurar las herramientas posibles o las estrategias para ayudar al paciente que comprenda la necesidad de la ayuda. Si aún así el paciente no quiere colaborar o no lo desea en este aspecto de la hospitalización, también ha resultado que algunos pacientes que aunque van involuntariamente a hospitalización, luego de superado el cuadro, agradecen a la familia por haber intervenido a tiempo y evitar males mayores. ¿Qué se puede hacer con los síntomas psicóticos cuando el paciente los experimente?
Nos denominamos síntomas psicóticos cuando el paciente empieza a experimentar o manifestar alucinaciones y pensamientos delirantes. Va a decir como que la gente le está mirando en la calle o que de una u otra manera le están persiguiendo o la tienen tomada con él. Ante esto es importante que la familia procure no hacerle frente al paciente, digamos, diciendo que es falso lo que está diciendo o lo que está pensando o en este caso lo que está experimentando. Tampoco es conveniente que la familia le diga o le refuerce este tipo de pensamientos. Lo más justificable, en este caso aconsejable, es que la familia trate de evitar hablar sobre el tema y esperar que los psicofármacos hagan el efecto necesario, en este caso para lo cual están prescritos. Asimismo, afortunadamente hay medicamentos eficaces para este tipo de síntomas. Hay algo que resaltar: cuando se den estos síntomas psicóticos de manera prodrómica, es decir, se empiezan a ver estas manifestaciones sintomatológicas, es importante que la familia esté muy atenta y es el momento indicado para poder avisar en este caso al médico psiquiatra porque nos están alertando de una posible recaída. Ahora vamos a abordar qué se puede hacer ante la presencia de ideas o pensamientos suicidas. En la fase depresiva es muy común que se den pensamientos o ideas suicidas por parte del paciente, debido a que la persona se siente más apática, sin ganas de hacer nada y sin la posibilidad de controlar su situación o salir de ella. Es por eso que el apoyo familiar resulta tan indispensable. La familia tiene el deber y el derecho de actuar en contra de lo que son las amenazas suicidas, sin hacer sentir a la persona que se está limitando su capacidad de decisión, derecho o libertad de acción. Algunas de las recomendaciones que se tienen son informar al médico psiquiatra lo que está pasando para que se elaboren en conjunto las mejores medidas de tratamiento ante estas situaciones. A su vez, se debe no dejar al paciente solo debido a que puede atentar contra su vida y a su vez ayudar en lo que es la adhesión al tratamiento y responsabilizarse de que éste se cumpla en su totalidad. ¿Qué se puede hacer si el paciente consume droga? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la persona que padezca el trastorno bipolar puede tender a consumir sustancias tóxicas o bien para aminorar los efectos de los síntomas del trastorno o por deseabilidad social, sin darse cuenta que agrava el cuadro, en este caso de la enfermedad. Los familiares deben tener muy en cuenta que el consumo de sustancias tóxicas agrava el cuadro de tal manera que, empeoraría los síntomas relacionados con el trastorno. Aparte de esto, es necesario avisar al psiquiatra y en conjunto establecer estrategias para explicarle al paciente sobre las consecuencias en el propio trastorno del consumo de estas drogas. Aparte, también que el paciente pueda considerar que el consumir estas sustancias obstaculiza el efecto del tratamiento farmacológico. Es importante tener en cuenta que las personas que padecen este trastorno la mayoría del tiempo suelen ser personas normales, por ende hay que tratarlos de esa misma forma. Muchas veces se puede caer en el error de que aunque la persona esté asintomática, no puede asumir responsabilidades o igual puede representar alguna especie de peligro y debe evitarse tener estas ideas, porque no es así. Hay que tratarlas de la mejor forma posible.